Pater fiat voluntas tua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre justo y santo, lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy, hermanos, nos invita a celebrar la memoria obligatoria de los mártires San Pablo, Miki y compañeros. Y en la lectura del día de hoy de este evangelio tan fuerte para nosotros como lo es el martirio de San Juan el Bautista, en el libro de San Marcos capítulo 6 del 14 al 29, se nos narra esa preocupación de Herodes sobre la aparición de Jesús y la relación que él hace en su conciencia con la vida de Juan el Bautista que él arrebató. Aquí, hermanos, vemos el martirio de Juan el Bautista, lo narra el evangelista el día de hoy, a raíz de la pregunta que se hace Herodes sobre la vida de Jesús, sobre la identidad de Jesús, porque él lo confunde con Juan el Bautista. Lo particular, hermanos, es que Herodes le tenía un gran respeto, como nos dice el evangelista el día de hoy, a Juan el Bautista. Decía de él que Juan era un hombre justo y santo y lo defendía. Él defendía a Juan el Bautista y aún así lo llevó al martirio, lo asesinó, lo mandó a decapitar por, primero, la promesa que él hace en medio de su cumpleaños a la hija de Herodías. Y aunque Herodes quería y respetaba profundamente a Juan el Bautista porque lo reconocía como un profeta, un hombre justo, santo, un hombre de Dios, no pudo retractarse ante la promesa que había hecho porque la hizo delante de los que estaban allí. Esto, hermanos, nos habla del respeto humano, del cual también el Señor nos reprende con este evangelio del día de hoy, porque nosotros preferimos matar a Dios, y así literalmente, y como se escucha de fuerte, preferimos matar a Dios que quedar mal ante los hombres. Es una tentación en la que caemos todos. Nadie puede decir: yo nunca he probado
los, entre comillas, manjares de dicha tentación. Claro que sí, en algún momento hemos querido o deseado más bien quedar bien ante los hombres en detrimento de nuestra relación con Dios y de la presencia de Dios en nuestra vida, de su gracia en nosotros, que quedarle mal a los hombres. Fue lo que le sucedió a Herodes. Le tememos, hermanos, a la lapidación del comentario público, a la lapidación de la imagen pública, que a la lapidación de la condenación eterna. Lo primero es efímero. Las personas cambian de parecer sobre uno así como un chasquido de dedos. Las personas cambian de parecer y hablan de ti cosas buenas hoy, en un momento, pero al ratito pueden estar hablando cosas negativas porque simplemente depende con quien hable, le conviene hablar bien de ti o no, o hablar mal de ti. Eso es una cuestión, hermanos, efímera, pero lo que no es efímero es la salvación, y uno se juega la salvación por querer tener contentos a los demás. Claro, esto no se puede confundir con la caridad, con ayudar a los hermanos, con buscar que los hermanos tengan un crecimiento espiritual hacia Dios, y por tanto nosotros ponernos allí al servicio de los hermanos para que ese crecimiento espiritual hacia Dios y esa búsqueda de cielo la encuentren. Eso es diferente a querer tener, entre comillas, contentos a todo el mundo, como le pasó a Herodes, que por todos los comensales y todas las personas que estaban en su fiesta, para no quedar mal ante ellos, pues tuvo que entregar la cabeza de Juan el Bautista a esta mujer. Es decir, en Juan el Bautista él mató a Dios en su vida. Y asimismo sucede con nosotros, hermanos. Nos desbocamos a estar pendientes del qué dirán. Entonces, si el Señor te está pidiendo, por ejemplo, que vayas más decorosamente vestida a la Eucaristía, entonces no, yo no me voy a poner este pantalón ancho, mejor me lo pongo ajustado y mostrar un poquito por aquí, por allá, porque es que ¿qué van a pensar de mí si no muestro mis atributos? Es que yo estoy, en fin. O por ejemplo, no, pues es que yo a misa voy y voy saludando a todos, porque no, esas cosas que a veces uno tiene en su mente y que simplemente uno las adopta como prácticas naturales, porque si no las hago entonces voy a quedar mal delante de las personas, o qué dirán de mí. El qué dirán, hermanos, te puede llevar a la condenación o a un lugar muy profundo en el purgatorio, porque por el qué dirán, hermanos, Herodes mató a Juan el Bautista, y con la muerte de Juan el Bautista, como ya lo decía, Herodes mató a Dios en su vida, porque mató a un profeta, a un enviado de Dios, y quien se revela ante los enviados de Dios se revela contra aquel que le envió. Por eso Jesús siempre, cuando habla que Él está en nombre de aquel que le ha enviado, y habla en nombre de aquel que le ha enviado, y su testimonio es por aquel que le ha enviado, y todo lo que él hace es porque lo ha visto en su Padre que le ha enviado, hermanos. Asimismo sucede en nuestra vida. Es que cuando nosotros, hermanos, nos vamos en contra, arremetemos contra un enviado de Dios, es contra el que le envió, es decir, contra Dios mismo. Y esto fue lo que le pasó a Herodes. Por eso, hermanos, cuán peligroso es irnos en contra de un sacerdote, de un ministro de Dios. Puede, hermanos, ser el pecador más grande de la historia, pero es un ministro de Dios. A Dios es a quien le corresponde juzgarlo, no a ti ni a mí. Y nosotros fácilmente caemos en la tentación de hablar mal de él, porque entonces, ¿qué dirán el círculo social en el que estoy? Porque ellos están hablando de él, entonces yo tengo que tener una palabra que decir sobre esta persona, sobre este ministro de Dios, sobre este enviado de Dios, sobre este sacerdote, porque si no, entonces ¿qué van a pensar de mí? ¿No? Y ahí nosotros entramos, hermanos, en un terreno muy peligroso, y es el terreno del desafiar a Dios con nuestra propia vida, y no solamente desafiar a Dios, sino llevar a Dios al holocausto en mi corazón y llevarlo definitivamente a la muerte. Hermanos, debemos ser muy cuidadosos
con el respeto humano, que no te importe lo que la gente piense de ti, que no te importe lo que digan de ti, que no te importe si es que quedas mal ante los hombres, pero si todo ello te lleva a quedar bien ante Dios, es más importante quedar bien ante Dios que ante los hombres, hermanos, porque la vida que el Señor nos propone es una vida de sacrificio, de martirio. Es mejor estar en el lugar de Juan el Bautista, que lo decapitaron, que estar en el lugar de Herodes, porque a Juan el Bautista lo decapitaron por cumplir su misión, que es con parresía denunciar la mentira, el engaño, denunciar la maldad y anunciar la conversión y la bondad de Dios. Juan el Bautista murió porque denunciaba el pecado del emperador, de aquel que dirigía, denunciar el pecado públicamente de Herodes, y por eso él fue decapitado. Pero la mayor decapitación que puede vivir y experimentar una persona es el infierno, que fue quizás, no soy quien para juzgarlo, pero solamente hasta este punto del evangelio, porque no sabemos si se arrepintió o no al final de su vida Herodes, pero en ese momento, si Herodes hubiese muerto en ese punto sin arrepentimiento, hermanos, la peor decapitación que pudiese haber vivido Herodes es la decapitación de su alma en el infierno, porque le dio primacía al qué dirán y no le dio primacía al siervo de Dios, al elegido de Dios, y no lo defendió. Nos dice el Evangelio que Herodes defendía en algunos momentos a Juan el Bautista porque lo consideraba justo y santo, y por eso lo defendía. Pero llegó el momento crítico, el momento culmen, la prueba definitiva para Herodes, y allí sucumbió. No lo pudo defender porque para él le pudo más. Fue más importante el qué dirán, fue más importante el respeto, entre comillas, el respeto humano, fue más importante su reputación que Dios mismo en su vida. Pidamos la gracia hoy a Dios, hermanos, de ponernos del lado de Juan el Bautista, de poner allí nuestra vida como Juan el Bautista, de no tener miedo a entregarnos al martirio, de no tenerle miedo a entregar nuestra vida por amor a Cristo, de no tenerle miedo al qué dirán, de no tenerle miedo a la palestra pública por Cristo mismo, por la verdad, de no tenerle miedo a la muerte, si es que así el Señor lo tiene para nosotros, para su gloria. Porque, hermanos, estamos aquí para dar testimonio de Cristo, y como ya lo hemos dicho en otros Shema, el testimonio se da con el martirio, el testimonio verdaderamente se da yendo hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias, al límite por Cristo, por la verdad, por el camino y la vida que es Él mismo. Que no nos dé miedo, que el Señor hoy nos quite nuestros miedos que rondan en torno a la fe, en torno a la religión, en torno a defender a Dios en nuestra vida. Que esos miedos hoy sean arrebatados de nosotros y que nosotros verdaderamente podamos ser defensores de la fe, defensores de Dios. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí. Haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.